Bueno, buenas noches con todos. Vamos a continuar hablando un poquito más acerca de sanidad divina. Es algo que el Señor, nuestro Padre, ha puesto en mi corazón para poder compartir pequeñas enseñanzas de sanidad, de lo que Él enseña en su palabra, porque yo creo que Él quiere que nos movamos en ese poder. Él quiere que nos movamos en ese don el cual Jesús se movió tanto cuando estaba aquí Él en la tierra. ¿No? Recuerda que el mismo espíritu que estuvo en Jesús, Jesús no hizo ningún milagro porque Él era Dios. Jesús hizo milagros, todos los milagros que le ha hecho fue porque el Espíritu Santo, el mismo que tenemos tú y yo, estaba dentro de Él. Por eso es que Él hizo milagros. Así que nosotros también tenemos la capacidad de hacerlo. Y Jesús dijo en Juan capítulo 14, y mayores obras harán. Nosotros mayores obras haremos. Así que es cuestión de ponerlo en práctica, es cuestión de practicarlo, de no rendirse, de seguir adelante y estoy seguro que vamos a alcanzarlo, porque uno encuentra lo que uno busca. Ahora quiero hablarles acerca del tema que estamos en medio del milagro, el milagro de sanidad. De ese tema, ¿no? De qué quiere decir que alcanzar la sanidad. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. En Marcos capítulo 3 les quiero leer unos versículos en el versículo 9 y 10. Dice, 3 9 y 10 dice, entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud lo oprimiera. Pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. Imagínense el momento, ¿no? Dice que Jesús estaba cerca a la orilla, cerca al mar, y había una muchedumbre de gente que cuando lo escuchó, lo escucharon o se enteraron de que Jesús estaba ahí, fueron a darle el encuentro. ¿Por qué? Porque ya conocían de Jesús, porque la fama de Jesús ya se hizo famosa, porque ya habían oído lo que él era capaz. ¿Por qué creen que dice acá, que dice entonces que dijo a sus discípulos que tuvieron una barca lista para evitar que la multitud lo oprimiera? Pues había sanado a muchos, pues había sanado a muchos. Es decir, la gente iba tras él porque él había sanado a muchos. La gente había oído. Había oído. ¿Qué cosa es oír? ¿Qué quiere decir que la gente había oído que él había sanado a muchos? Eh, Ellos, en otras palabras, escucharon el testimonio de las sanidades que Jesús hacía. Testimonio. Cuando nosotros escuchamos cómo Jesús, cómo Dios sana a alguien, cuando nosotros lo escuchamos, ¿qué pasa con nosotros? Fe comienza a levantarse dentro de nuestro corazón. Comenzamos a creer, comenzamos a decir, wow, Jesús sanó a esa persona. Wow, y luego empezamos a escuchar después, algún otro día, otro testimonio y decimos, sí, Jesús sanó a esa otra persona. Y comenzamos a pensar en eso y comenzamos a pensar en eso y comenzamos a meditar eso en nuestro corazón y comienza a formarse fe en nuestro corazón. Por qué se formó fe en nuestro corazón? Por escuchar ese testimonio. Porque recuerda, la fe viene por el oír de la palabra. Pero ¿qué cosa es un testimonio? Es la palabra. Es la palabra hecha carne. Es la palabra en acción. Es la efectividad de la palabra. Eso es un testimonio. La fe solamente viene por la palabra. Cuando tú escuchas un testimonio, es lo que la palabra ha hecho, es la obra de la palabra. Entonces, cuando nosotros escuchamos el testimonio, por eso es que nos llenamos de fe, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Y en ese entonces, cuando Jesús sanaba tantos, ese era de lo que más era conocido. Jesús sanaba tantos y por eso las multitudes se avalanchaban donde estaba él. A tal punto hemos leído en esa parte de que Jesús le había dicho a sus discípulos, ¿saben qué, chicos? Tengan lista una barca porque en cualquier momento la multitud acá me aprieta. Entonces tenían listo como su ruta de escape para poder salir si es que lo empiezan a oprimir y apretar.
¿no? Porque dice que se avalanchaban, saltaban, le querían tocarlo, acomodar el lugar. Era como una fiebre de fe, era una explosión de sanidad lo que se vivía en ese momento. Ellos escuchaban. ¿Saben cuándo comenzó los milagros? O el milagro. Imagínate una persona que está ahí, vamos a ver una persona específica ahora en un ratito. Pero ¿cuándo comenzó a moverse el milagro? Desde el momento que escucharon. Desde la primera vez que escucharon de que Jesús sanaba, el milagro comenzó. Ahí comenzó. ¿Ya se manifestó? No, todavía no se manifestó, pero ya comenzó. Ya fue concebido, por decirlo así. Ya fue concebido. Todavía no nace, todavía no lo vemos, pero ya fue concebido. Ya está ahí el milagro. Desde el primer momento que escuchaste que Jesús sana y saltó algo dentro de ti, oh sí, ya comenzó el milagro dentro de ti. Y vamos a ver un ejemplo específico en un capítulo, dos capítulos más adelante, en Marcos capítulo 5, donde dice en el versículo 24, fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer, la conocida mujer del flujo de sangre, ¿no? Que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, otra vez, cuando oyó hablar de Jesús, ahí comenzó su milagro. Ahí comenzó su milagro, en ese momento que oyó hablar de Jesús. No oyó hablar de Jesús en ese momento que Jesús llegó a la ciudad donde ella estaba. La fama de Jesús ya corría las fronteras, ya pasaban las tierras. Jesús, seguramente ella sabía de Jesús desde hace mucho tiempo, ya sabía acerca de Jesús y ya la fe comenzó a decir, wow, Jesús sana enfermos y yo estoy aquí con este flujo de sangre desde hace 12 años y estoy que sufro tanto, pero viene este hombre y sana tantos enfermos y sana y sana. Obviamente ella no sabía los detalles de cómo, del amor que Jesús tenía, de que Jesús la amaba, de que Jesús quería sanarla. No, ella no sabía nada de eso, solamente sabía que Jesús sanaba. Nosotros sí lo sabemos, nosotros podemos aumentar más nuestra fe. Ella no sabía esos detalles, pero lo único que escuchó es que Jesús sanaba y algo saltó dentro de ella y comenzó el milagro. Y comenzó a meditar en esa palabra de que Jesús sana, que Jesús sana. Y luego se entera, Jesús está en la ciudad. ¡Wow! Y comenzó a animarse más y el milagro seguía creciendo. Y el milagro seguía creciendo. Y mientras más palabra escuchaba, más comenzaba a crecer el milagro. Y mientras más seguía, escuchando la palabra, la fe crecía y crecía, crecía dentro de ella. El milagro crecía hasta que llegaba un punto de que ella dijo, no, tengo que ir. Dice en el versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. O sea, ¿cómo llegó a esa conclusión? Porque constantemente decía, yo tengo que tocar a Jesús, yo tengo que ir a donde está Jesús, Él me va a sanar, Él me va a sanar. Y empezó a pensar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿cómo lo hago? Y seguía creciendo el milagro, seguía, ella estaba en medio de su milagro. Quiero que entiendas algo, el milagro no sucedió cuando tocó a Jesús. Ahí se complementó su milagro. ¿Cuándo comenzó su milagro? Cuando ella oyó, cuando la palabra llegó a sus oídos, llegó a su corazón y algo saltó dentro de ella que le dijo, esto también puede ser para mí. Ahí comenzó el milagro. Si tú has recibido una palabra de Dios que te hizo saltar, que te hizo tener fe, que te animó de alguna manera, que te dio algún tipo de esperanza, en ese momento comenzó tu milagro. Tú estás ahorita en medio de tu milagro. Ahorita estás viviendo tu milagro. Quizás todavía no se manifiesta, pero ya estás en medio de él. Estás camino a él. No te rindas. Haz lo mismo que esta mujer. Sigue escuchando la palabra de Dios. Sigue manteniéndote en su presencia. Tú sabes más de Jesús de lo que esta mujer sabía. Sigue escuchando a Jesús. Sigue leyéndolo en su palabra. Sigue llenándote de él. Sigue llenándote de su presencia. Porque tú estás ahorita en medio de tu milagro.
ahorita mismo, en este mismo momento. Quizás todavía no se ha manifestado, pero estás en medio de él. Ella estuvo en medio de él, de ese milagro. ¿Y cuándo se concretó su milagro? Cuando fue y lo tocó, y en ese momento se concretó su milagro. En ese momento no inició. El milagro a veces pensamos que es cuestión de ¡pum! Pasó en un ratito. No, tiene un tiempo de nacimiento, de formación y se culmina. Ella estuvo en medio de su milagro. No sabemos por cuánto tiempo. Pudieron haber sido días, quizás meses. Desde ese momento que la palabra llegó en tu corazón, comenzó tu milagro. No te rindas. Sigue escuchando la palabra de Dios. Sigue llenándote de su presencia. Sigue alimentándote de aquello mismo que inició tu milagro. Sigue llenándote de esas mismas palabras. Tarde o temprano se va a manifestar y lo vas a poder ver y tocar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pido por cada persona que está escuchando esto, para que pueda tener esa osadía de no rendirse, para que entiendan de que no es cuestión de que algún día llegue el milagro, no, es cuestión de que se den cuenta de que ya están en medio de su milagro, que no se deben rendir, que su milagro ya comenzó a manifestarse, que la palabra ya se soltó y no vendrá vacía, que la palabra ya se soltó, se manifestó, llegó a su corazón y no volverá vacía. Dales esa convicción, esa fortaleza, esa osadía de no rendirse hasta ver su milagro manifestado. Oro, Padre Santo, por sanidades. Sana personas en el nombre de Jesús. Sana cuellos, sana espaldas, sana artritis, sana huesos, Padre, en el nombre de Jesús. Sana corazones, en el nombre de Jesús. Padre, tomamos el pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Lo tomamos y recordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Que Él mismo tomó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Tomamos el pan. Asimismo tomamos la copa, símbolo de tu sangre, y recordamos que tu sangre fue derramada para que existiera un nuevo pacto entre tú y nosotros, para que podamos tener un padre, una familia, para que podamos llamarte Padre. Y tú siempre vas a estar con nosotros. Tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro ayudador, porque tú eres nuestro Padre y te amamos por eso. Gracias, Jesús. Tomamos la copa. Padre, gracias por cada persona que ha estado escuchando esto. Te pido para que estas semillas queden en su corazón y sigan regando la palabra que ya está sembrada en sus corazones, para que ellos puedan ver la manifestación de ese milagro, pero que sepan, convencidos en su corazón, que el milagro ya está en marcha y que ellos ya están en medio de él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche. Nos vemos. Chao. ¿Lo escuchaste? Pero sería bueno que digas al inicio, pero pongas que tengan su Santa Cena para que ellos también lo puedan hacer. Sí, lo digo. Ah, ok, no escuché. A ver si tienen que venir a acostar los chicos, quedamos en que esta hora y Yo tengo todavía 2 clases, amor. no, pero ellos se pueden acostar, no hay problema. Es algo que toma. Bueno,
buenas noches con todos. Bueno, buenas noches. Un capítulo de lo que él enseña en su poder compartir más acerca de sanidad divina. Vamos, bueno, buenas noches con todos. Vamos a continuar hablando un poquito más acerca de sanidad divina. Es algo que el Señor